mi nombre es Esdras Marroquín, número de carnet 2019-03517. Somos el grupo 70 y voy a presentar el caso clínico número 1 con el tema de neurología. Introducción. La esclerosis múltiple es una patología del sistema nervioso que afecta a la médula espinal, daña la vaina de mielina que nos ayuda a transmitir los impulsos nerviosos. Este proceso se llama desmielinización, que afecta a los neurones disminuyendo la cantidad de señales neuronales que tenemos. Esta afecta las señales sensoriales, motoras y es degenerativa. Esto puede hacer que con los años causar un cuadro de tetraplegia y muchísimas enfermedades. Afecta sobre todo a las mujeres. Los objetivos de este caso son explicar por medio del caso clínico los síntomas y signos del paciente, explicar los eventos fisiológicos simpáticos y la acción de las fibras mielínicas, e interpretar los potenciales presentados del paciente mediante los exámenes, así como interpretar las manifestaciones clínicas, el motivo de consulta, y contar los exámenes realizados mediante los cuales se pudo llegar a este diagnóstico. Y para empezarlos a analizar tenemos las siguientes preguntas. La pregunta 1, que consistía en hacer un dibujo de la neurona y explicar las partes, contando con sus funciones. Le cedo el espacio a mi compañera. Mi nombre es Carmen Nog, con el carnet 2020-04231. En la imagen podemos observar el dibujo de una neurona con sus partes que la constituyen. Una neurona tiene como función recibir señales, integrar las señales recibidas y determinar qué información debe ser transmitida y cuál no. Y por ende enviar las señales aferentes y motoras a los músculos o al área que la necesiten. En las partes que la constituyen podemos observar que posee un cuerpo celular que contiene el núcleo, y el núcleo va a aportar instrucciones genéticas para regir la formación, crecimiento y el funcionamiento y muerte celular de la neurona. Podemos observar las dendritas, que estas van a recibir y procesar la información de axones adyacentes, y estas se van a encargar de excitar la respuesta recibida o de inhibirla. El axón se encarga de transmitir una señal electroquímica por medio de sus partes que la constituyen. Esta posee células de Schwann, las cuales se encargan de producir la mielina, y estas van a actuar como un aislante eléctrico para que no se produzca o pase la señal por ahí, sino que la señal va a pasar a través de los nódulos de Raymond. Este sirve para que el impulso nervioso salte con mayor velocidad y rapidez. Y por último, vemos un cono axónico. El cono axónico se encarga de conectar y enviar señales a una neurona postneuronal. El cono axónico se encarga de transmitir las señales, soltando y vertiendo neurotransmisores a una neurona postneuronal. Gracias. Como podemos ver, las vainas de mielina, como se ve en este dibujo, son una parte muy importante de las neuronas y estas están en todo nuestro sistema nervioso. Así que al perderlas, perdemos una gran parte importante de las funciones, de la funcionalidad de estas células. Para la siguiente pregunta tenemos ¿cuáles son las funciones de la mielina? ¿Cómo se forma y cuál es su composición? Le cedo el espacio a mi compañero. Ashley Erdi, 2019-00756. Y el sistema nervioso, tanto el sistema central y periférico, está constituida de diferente manera la membrana. En el sistema central está conformada por las células oligodendrocitos y en el sistema periférico por las células de Schwann. Estas, en ambos sistemas se enrollan y se hacen compactas alrededor de una fibra nerviosa, y en sí la función que tiene la mielina es facilitar la transmisión de los impulsos nerviosos en los axones de las neuronas, como lo vemos en la imagen. Gracias. Sin las vainas de mielina, perdemos esta parte que se nos facilita. Entonces, lo que hace es que los impulsos vayan muchísimo más lento, entorpeciendo completamente las funciones de nuestro sistema. De ahí es donde se ven los fallos posteriores. Para la tercera pregunta, describimos la clasificación de las fibras nerviosas y sus características funcionales, su localización y las vías en las que participan. Le cedo la palabra a mi compañero. Las fibras nerviosas se pueden clasificar en dos. Tenemos una clasificación general y una clasificación alternativa. En la clasificación general tenemos dos grupos, un grupo A y un grupo C. El grupo A puede ser, está dividido en A alfa, A beta, A gamma y A delta. Y en la clasificación alternativa tenemos un grupo 1A y 1B, que en la clasificación general corresponde al A alfa, un grupo 2 que corresponde al A beta y A gamma en la clasificación general, un grupo 3 que corresponde al A delta y un grupo 4 que corresponde al grupo C. En
Los grupos A alfa, A beta, A gamma y A delta son fibras mielínicas que tienen una conducción rápida y el grupo C son fibras amielínicas que tienen una conducción lenta. Gracias. Aquí podemos ver la que es la principal característica que separa la esclerosis múltiple del resto de esclerosis, que es que al ser una enfermedad autoinmune, afecta a todos los grupos de neuronas mielínicas. Por ende, es tan peligrosa y se extiende durante tanto tiempo. Ahora continuamos con la siguiente pregunta, la pregunta número 4. ¿Cuáles son los principales efectos de la desmielinización de las fibras en las fibras sensitivas y motoras? Mi nombre es Ashley Rodríguez con el carnet 2020-05023 y podemos ver que los efectos de desmielinización puede ser la pérdida de velocidad en la transmisión de los impulsos nerviosos. En las fibras sensitivas va a afectar en la pérdida de sensaciones de impulsos que van a ser derivados de los sentidos en la posición del cuerpo. También puede ser en la vibración, en cierto grado de afección de los reflejos, tacto, cambio de sensibilidad a la temperatura y la dificultad en la capacidad de coordinar los movimientos. En las fibras motoras tenemos como efectos una debilidad muscular, calambres, espasmos, disminución de reflejos, espasticidad y atrofia que va a causar las fasciculaciones dolorosas debido a que el músculo es débil. Gracias. Cabe recalcar que todo esto no va a ser inmediato, va a ser un proceso que va a ir de menos a más. Conforme más mielina se vaya perdiendo, estos efectos en esos dos tipos de fibras van a ir creciendo hasta su destino final. Porque, como sabes, esto va progresando a lo largo de los años, pero es de que es más peligroso conforme más tarde se detecte esta enfermedad. Continuamos con la siguiente pregunta, que son la pregunta número 5. ¿Por qué los síntomas del paciente empeoran después de bañarse con agua caliente? Mi nombre es Zulema Tecón, con una carnet 20-242-28, y en este caso es porque el paciente presenta unos trastornos de termorregulación. Esto quiere decir de que las propiedades de conducción de los axones se encuentran desmielinizados o alterados, y esto es una característica muy importante en la esclerosis múltiple, porque ante la presencia de un cambio de temperatura, en este caso es porque presenta trastornos de termorregulación, y este se le conoce como fenómeno de Gutthof, y en sí es donde las propiedades de conducción de los axones desmielinizados se encuentran alterados. ¿Qué quiere decir esto? Que este fenómeno se desencadena ante un cambio de temperatura, en este caso fue en el agua caliente, por lo que pues los síntomas se empeoraron. También se puede llegar a presentar ante el cambio de temperatura del ambiente, ante una infección o ya sea en ejercicio. Y en este caso, pues, afectó la visión de que presenta una neuritis óptica retrovulvar. Gracias. En el caso del paciente, lo que esto implica es tener especial cuidado en las enfermedades, de contagiarse de enfermedades infecciosas, así como también de hacer ejercicio con cierta calma. Lo que es importante de este fenómeno es que es reversible en el reposo. Ninguno de los efectos de aumento de estos con la temperatura va a ser permanente, pero sí se tiene que dejar su tiempo para reposar. Para la siguiente pregunta, tenemos la pregunta 6, que es un cuadro comparativo de las vías dorsal lemisco y medial anterolateral. Soy Maeri Sofía Parávila, carnet 2021-09-118, y les voy a decir las principales diferencias básicas que hay entre las dos vías, la dorsal lemisco medial y la anterolateral. La dorsal va a recibir señales sensitivas de presión, tensión, de vibraciones, sensaciones posicionales desde las articulaciones, y la anterolateral va a recibir señales de tacto grosero, el picor, cosquilleo, dolor, temperatura, los cambios térmicos y las sensaciones sexuales. Estas anterolaterales van a ir a la velocidad de 8 a 40 metros sobre segundo. Son fibras pequeñas mielinizadas. Y en la menisco medial, estas señales van a viajar de 30 a 110 metros sobre segundo. Son fibras grandes y mielinizadas. Gracias. Mi nombre es Carla Dávila, cuento con el carnet 2021-01-681, y complementando la respuesta de mi compañera acerca de la vía afectada del paciente, a partir de un examen específico, que en este caso sería la sensibilidad táctil corporal, se puede deducir que la vía afectada es la anterolateral, ya que en este caso el paciente obtuvo una respuesta leve o disminuida con respecto a lo normal. Y a partir de ello se puede deducir que también está comprometida la vía espinotalámica anterior,
la cual es la que transmite el tacto leve y básicamente la que nos informa de que si algo nos está tocando o está haciendo algún tipo de presión sobre la piel. Gracias. Para la siguiente pregunta, que va a ser la pregunta 7, que me toca a mí personalmente. De los exámenes solicitados para el paciente, ¿cuál es el que más orienta a la desmielinización? Que van a ser dos. El primero, que es el examen del análisis de líquido cefalorraquídeo extraído mediante una punción lumbar, que lo que va a hacer mostrar la evidencia de las bandas oligoclonales, de la existencia de bandas oligoclonales y de inmunoglobulina en el paciente, que son los anticuerpos que están atacando a la mielina, así como también van a ser las resonancias, que nos van a mostrar las lesiones en tejidos ricos en mielina en varias vías del cuerpo, porque de nuevo la presencia de esto en varias vías implica el múltiple en la esclerosis múltiple. Gracias. Y para la siguiente pregunta son cuáles son los síntomas y signos que presenta el paciente que le hacen pensar en la posibilidad de desmielinización. Detalle y explique la fisiología de cada uno. Mi nombre es Elsa Arreaga y mi número de carnet es 2021-02-183. Entonces, el primer síntoma que encontramos en el paciente es cefalea. Y como todos sabemos, cefalea es un dolor de cabeza. Entonces, este dolor de cabeza se va a deber a los cambios que el cerebro sufre debido a esta enfermedad, o sea, la esclerosis múltiple. Entonces, cuando se daña la mielina, se va a obstruir la comunicación entre el cerebro y las otras partes del cuerpo. Entonces, a esta interferencia que hay de las señales nerviosas es lo que va a causar el dolor. Gracias. Mi nombre es Sofía Michelle Muñoz Parada, me identifico con el número de carnet 2021-00534. Otro de los síntomas que tenía el paciente era la disminución de la agudeza visual. Esto se va a deber a la degradación progresiva de la mielina y las fibras nerviosas que se van a interrumpir en la transmisión de señales visuales del ojo al cerebro por medio del nervio óptico. Y lo que va a hacer es que va a afectar las señales en los nervios que controlan el movimiento ocular. Y como pudimos observar en el caso clínico, esto es uno de los síntomas del paciente, produciendo una desmielinización en las vainas de mielina que rodean el nervio óptico. Y cuando hay daño específicamente en este nervio, se va a producir una visión borrosa, una pérdida temporal de la visión y una dificultad para ver correctamente los colores. Y el otro síntoma que también está relacionado en el caso era la pérdida de la movilidad del miembro inferior. Como podemos darnos cuenta aquí, el paciente expuesto en el caso perdió la movilidad del miembro derecho debido a que se producen daños en las neuronas motoras superiores. Estas son las que nos van a controlar el tono muscular y los reflejos y lo que genera una contracción continua de rigidez cuando hay un daño ocasionado en estas. Y también nos pudimos dar cuenta que esto también atacó a las fibras de tipo A, específicamente a las alfa, a beta y a gamma, que son las de acción rápida. Gracias. Para continuar, tenemos la pregunta 9, que es respecto a la transmisión sináptica y realizar un esquema acerca de cómo se modula. Mi nombre es Raúl Mendoza, número de carnet 2015-16711, y para empezar podemos mencionar que la transmisión sináptica de las neuronas inhibitorias, la primera neurona presináptica secreta un producto químico denominado neurotransmisor en la hendidura sináptica, a nivel de la terminación nerviosa, que llega a las proteínas receptoras en un terminal postsináptico de la siguiente neurona para inhibirla. En el caso de la transmisión postsináptica existen tres tipos de inhibición: la apertura de canales iónicos de cloruro en la membrana neuronal, el aumento de la conductancia para iones potáseos afuera de la neurona y finalmente la activación de enzimas receptoras. Aquí podemos ver en la presentación el esquema, que podemos observar como una neurona inhibitoria puede abrir canales de iones cloro, así como neurotransmisores inhibitorios, de los cuales el más importante es el GABA, desde la neurona presináptica hacia la neurona postsináptica. Esto provoca una menor activación sináptica indirecta, genera menos potenciales de acción y finalmente libera menos neurotransmisores. Sin embargo, en el caso de la inhibición presináptica, está ocasionada por la liberación de una sustancia inhibidora en las mismas inmediaciones de las fibrillas nerviosas presinápticas, antes que sus propias terminaciones acaben en la neurona postsináptica. Gracias. Y para finalizar, tenemos en la última pregunta: ¿cómo se espera encontrar los potenciales evocados solicitados en este paciente y por qué? Mi nombre es David Alonso, mi número de carnet es el 2021-01-441. El paciente evidentemente presenta potenciales de abocados visuales porque se observa que en la onda P del ojo derecho, mientras está dilatada,
se encuentra en un 20 de 100, indicando que tiene una agudeza visual muy baja comparado con lo normal. El paciente solo logra alcanzar 20 pies, mientras que lo normal sería que alcanzara 100 pies. En la base de la escala indica que este estado del reflejo tendinoso profundo, podemos decir que el paciente presenta una hiporreflexia en el externo inferior derecho, ya que este se grafica con un cuarto. En el extremo inferior izquierdo posee 2 cuartos, que significa que el reflejo tendinoso profundo está en lo normal según esta escala. Podemos decir de que el paciente presenta estos signos y síntomas de agudeza visual debido a una esclerosis múltiple. Y ahora, las conclusiones, que son 4 basándonos en nuestros objetivos. La primera, que las estructuras fisiológicas que intervienen en este caso son las fibras motoras y sensoriales, y cómo estas se ven afectadas después de la desmielinización, causando la disminución de la agudeza visual y la debilidad en los miembros que el paciente refiere. La segunda, que la membrana mielínica se enrolla y se hace compacta alrededor de las fibras nerviosas. Cada segmento de mielina está formado por estas células, y estas facilitan la transmisión de los impulsos nerviosos de los axones hasta otras neuronas. En la tercera, que los potenciales evocados visuales muestran estrabismo en el ojo derecho, que está dilatado en un 20/100. En los somatosensitivos muestran una hiporreflexia en un 1 de 4 en el extremo inferior derecho, mostrando deterioro en 2 vías distintas. Y finalmente, la disminución de la agudeza visual, que es el motivo de consulta de nuestro paciente, así como sus diversas manifestaciones clínicas, muestran este deterioro claramente en las fibras visibles, en las fibras nerviosas, que pueden ser visibles gracias a las resonancias, y se confirma debido a la presencia de bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo tras la punción lumbar. Con todo esto, confirmamos el diagnóstico de esclerosis múltiple. Gracias por su atención.